continuando con este material de estudio contenido en este libro que hemos dado en llamar Bases para una paternidad espiritual bíblica. Vamos a considerar el capítulo número 5. Hoy vamos a estudiar este capítulo que se refiere a descubriendo hijos espirituales. Un capítulo donde ya entramos de lleno en la temática más profunda de la paternidad espiritual. Descubrir hijos espirituales es una tarea encomendada por Dios y es clave, realmente es clave. Así que vamos a empezar a establecer algunas bases para saber cómo hacerlo. En la actualidad los creyentes vemos que quieren ser hijos espirituales solamente de ministros exitosos, porque no quieren pagar ningún costo por servir al Señor, ni asumir ningún tipo de riesgo. Prefieren realizar una tarea menor, mucho menor a veces, pero con el apoyo de la gran estructura, antes que realizar la tarea de un verdadero siervo de Dios y arriesgarse a los fracasos, a los tropiezos, a las caídas, que los lleven a no tener otra alternativa que aprender una incondicional dependencia del Señor y no de la organización poderosa que los está respaldando. Ellos quieren criarse en la casa de un padre rico, con servidumbre que los atienda, donde no tengan que trabajar, ni esforzarse, ni arriesgarse, ni sacrificarse por nada. Que cuando llegue el tiempo de salir a edificar su propia casa, salgan con todo el respaldo económico de una gran institución. El corazón de la mayoría de los creyentes quiere ser servido, en realidad, en lugar de servir. Pero vemos el modelo de Jesús que dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y también vemos en Apocalipsis algo muy interesante que dice Jesús en Apocalipsis 3:15 y 16: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero un verdadero padre espiritual envía a su hijo a hacer la obra del Señor y espera que éste haya tomado previamente el manto de siervo de Dios que perteneció a su padre. Tomar ese manto de siervo de Dios que le perteneció a su padre es en realidad significa ser un hombre con revelación, un hombre con visión que tiene el carácter necesario para asumir su responsabilidad, tomando los riesgos implícitos y soportando las aflicciones con sobriedad. En 2 Timoteo, el apóstol Pablo dice a su hijo espiritual justamente: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Está bravo el consejo. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, hace tu ministerio, hace la obra de evangelista. Todos los cristianos saben que tienen que poner al servicio del Señor el talento o los talentos que han recibido de parte del Señor mismo, transformándose indefectiblemente en verdaderos siervos de Dios. A pesar de que todos desean heredar el manto de siervo de Dios, no todos reúnen las condiciones necesarias para recibirlo. Nosotros, como padres espirituales de potenciales siervos de Dios, debemos saber elegir a nuestros hijos espirituales, porque ellos deben ser aptos para heredar el manto que Dios nos ha dado a nosotros. Ellos deben ser aptos para heredar el manto de siervo de Dios que el Señor nos ha dado a nosotros, y deben ser capaces de transmitirlo después de ellos también a otros que sean sus hijos espirituales. Estas características esenciales para heredar el manto son las siguientes. Vamos a enumerarlas. Primero, en primer lugar, disciplinados y esforzados para trabajar. Disciplinados y esforzados para trabajar. Veamos el llamamiento de Eliseo. Dice que partiendo él de allí, o sea, Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo?
Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes cocinó la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo estaba trabajando como lo hacía el resto de la gente, ni más ni menos. Había aceptado un principio básico en el orden de Dios. El hombre debe trabajar. Dice Génesis, tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Eso fue antes de la caída. O sea que el trabajo no vino como castigo por la caída, sino que fue un propósito de Dios en el hombre. Que labrara el huerto y que lo guardase. El trabajo lo creó Dios en el hombre sin pecado. Eliseo aceptaba ser un trabajador más, sin más pretensiones que trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente. Iba con la última yunta de bueyes. Tampoco tenía problemas en ser el último, porque no tenía aspiraciones de figurar ni de ser reconocido como alguien importante. Solamente estaba trabajando, haciendo lo que tenía que hacer. Asimismo, Eliseo, al matar los bueyes y cocinar su carne con la madera del arado y darlo al pueblo para que comiesen, dio evidencia de que estaba estableciendo un muy claro orden de prioridades para su vida. Eliseo fue un hijo espiritual apto, porque determinó un orden de prioridades alineado con la voluntad de Dios. Es decir, puso primero el llamado del Señor y subordinó su trabajo al reino de Dios. Por eso Jesús en Mateo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, pero primeramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Al igual que lo hizo Elías, el apóstol Pablo también buscó a algunos hermanos que fueron adoptados por él como sus hijos espirituales. Uno de ellos fue Silas o Silvano, el otro fue Timoteo, y probablemente podríamos incluir también a Juan Marcos, a Lucas y a otros. Pero Timoteo fue un hijo espiritual especial para Pablo, porque tenía las características que eran necesarias para ser un hijo espiritual especial. También Pablo, como padre espiritual de Timoteo, le pone muy en claro este fundamental aspecto de servir a Dios. Ninguno que milita, le dice Pablo a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No habla de no trabajar, simplemente habla de no enredarse, no enredarse. ¿Qué quiere decir no enredarse? No embrollarse, no enmarañarse, no confundirse, no complicarse, no mezclarse, no envolverse, no comprometerse, no entramparse, no entorpecerse. Eso es no enredarse. Entonces, al igual que Eliseo con Elías, Pablo, en su primer encuentro con Timoteo, pudo comprobar que reunía las condiciones necesarias para llegar a ser su hijo espiritual. Miren, si no el relato de Hechos, dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, ahí lo conoce, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó. Acuérdense, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Miren, Timoteo llegó a ser un verdadero hijo espiritual de Pablo porque reunía estas condiciones. A ver, en primer lugar, era un discípulo. Y ya sabemos lo que bíblicamente significa serlo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso significa ser un discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Los tres textos están extraídos de Lucas. En primer lugar, entonces, era un discípulo. En segundo lugar, daban buen testimonio de él los hermanos. La buena reputación es una condición fundamental que debe tener todo siervo de Dios. Tal es el caso de los requisitos que Pablo le indica a Timoteo para los obispos. Le dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 1 Timoteo 3.
En tercer lugar, entonces primero dijimos, era discípulo. En segundo lugar, daban buen testimonio de los hermanos. Y en tercer lugar, hizo un muy significativo sacrificio para ajustarse a la visión de su padre espiritual. ¿Qué sacrificio hizo? Este sacrificio consistió en dejarse circuncidar por Pablo, porque el apóstol consideró que esto era necesario para la tarea que debía desarrollar. La circuncisión para un adulto, tenga en cuenta esto, querido estudiante, querido oyente, la circuncisión para un adulto significaba sufrir la vergüenza de poner su intimidad ante otro hombre para que cortara su prepucio. También significaba padecer dolor y varios días de fiebre en aquella época. En definitiva, al ser la circuncisión un símbolo de purificación, Timoteo se puso en manos de su padre espiritual, dispuesto a sufrir lo que fuese necesario para ser purificado y hecho apto para acompañar la visión de Pablo. En cuarto lugar, Timoteo estuvo dispuesto a comenzar su ministerio con un trabajo muy poco trascendente. ¿Cuál era el trabajo? Entregar en las iglesias las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardase. Hacía de correo, hacía de correo, de cartero. Así que en primer lugar dijimos que como requisito para recibir el manto, para ser el hijo espiritual de alguien, para heredar el manto, y que nosotros como padres espirituales debemos buscar en las personas, primero es disciplinados y esforzados para trabajar. En segundo lugar, dóciles para ser formados. En 2 Timoteo Pablo dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, de Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dócil para ser formado, dijimos que es esta segunda condición. Según este pasaje, Timoteo cumplía con los siguientes dos requisitos. En primer lugar, estaba dispuesto a derramar lágrimas por el Evangelio. Timoteo recibía el respaldo de las oraciones de Pablo, quien deseaba volverlo a ver cada vez que se acordaba de las lágrimas que Timoteo derramaba por el reino de Dios. Y la palabra dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y en segundo lugar, Timoteo era una persona de fe. Pablo menciona de manera muy especial la fe no fingida que había en Timoteo, intuyendo que fue implantada probablemente en su corazón a través de la formación recibida de parte de su abuela y de su madre. Pero sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Ahí tenemos dos requisitos que cumplía Timoteo. Esta era parte de su docilidad. Estaba dispuesto a derramar lágrimas por el Evangelio y era una esponja para ser formado. Aún había recibido la fe de su abuela y de su madre. El tercer punto que debe reunir un hijo espiritual es valientes y fuertes ante las adversidades. Sobre la base de su paternidad espiritual, que lo lleva a orar a Pablo día y noche por Timoteo, recordando sus lágrimas, su fe no fingida, le da tres exhortaciones importantes. Primero, debes testificar cada vez más, y testificar, hacer obra de evangelista. Esto implicaba intensificar el trabajo recibido a través de su padre espiritual. Intensificar el trabajo recibido a través de su padre espiritual. Pablo le aconseja que avive el fuego del don que está en Timoteo por la imposición de sus manos, en 2 Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esto significa que la tarea que debía realizar Timoteo le fue encomendada por Pablo, quien también lo capacitó para realizarla. Ahí tenemos una clave fuerte de la paternidad espiritual. Le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahí tienen paternidad espiritual, ahí tiene genética espiritual compartida. Mora en nosotros. Tú pues, hijo mío,
dice en otro pasaje, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y en otro pasaje le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y más adelante le dice, pero tú persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, había aprendido de Pablo. Entonces, en segundo lugar, vemos que le dice que debe ser valiente. La exhortación que le da Pablo a Timoteo debe ser valiente. Esta es la exhortación más fuerte en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Es decir, no seas cobarde, no retrocedas, no abandones, no bajes los brazos, porque Dios te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa lisa y llanamente que tu ánimo no decaiga por causa de las adversidades y que hagas el trabajo que tienes que hacer, que te fue encomendado por tu Padre espiritual. Y en tercer lugar, lo que le dice Pablo es honra tu compromiso con el Señor y también con tu Padre espiritual. A ver, lo repito, honra tu compromiso con el Señor y también el compromiso con tu Padre espiritual. El honrar al Padre y a la Madre es el primer mandamiento con promesa. Y esto se aplica también en el caso de la paternidad espiritual. Honra a tu Padre y a tu Madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6. Pablo no duda en poner en evidencia que la paternidad espiritual produce un compromiso muy serio en los hijos en relación con su padre. Dice, por tanto, no te avergüences. Miren, esto es impactante. 2 Timoteo 1:8. 2 Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El no avergonzarse de dar testimonio del Señor y del Padre espiritual es un mandato que deja muy clara la gran lealtad que un hijo espiritual debe tener con relación a la persona de su Padre y también en relación con la visión recibida. Miren, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en nosotros. En cuarto lugar, la condición de alguien para que lo elijas como hijo espiritual es que sea capaz de reproducirse él también en hijos espirituales. Si no, el manto de siervo se quedó ahí. La visión, la revelación que recibiste de parte de Dios se puede morir en vos si no tenés hijos espirituales, pero también se puede morir en tus hijos espirituales si ellos a la vez no tienen hijos espirituales que los cubren, que los cuidan y los forman para que hereden su manto de siervo de Dios que a la vez han heredado de vos. Entonces, un requisito fundamental es que sean capaces de reproducirse ellos también en hijos espirituales, para cumplir cabalmente y completamente con el propósito de la doctrina de la paternidad espiritual, además de requerirse el esfuerzo de los hijos espirituales para llegar a ser siervos de Dios, se requiere que también tengan la capacidad y la disposición de ser padres espirituales de otros, continuando con la herencia sin cambiar la visión para que la obra prosigue. Pablo dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El quinto requisito de los hijos espirituales es que sean cuidadosos en la selección de su padre espiritual. Ahí estamos al revés. Acá estamos hablando de cómo elegir al hijo espiritual. Bueno, yo quiero elegir un hijo espiritual, o 2 o 3 hijos espirituales, o 4 o 5, pero que ellos no adopten a cualquier hijo espiritual por moda, porque está de moda, o porque lo tienen que hacer, o por lo que sea, o porque sos exitoso, y hoy sos exitoso vos, mañana es exitoso otro. No, señor. Necesitamos elegir hijos espirituales que sean serios, que sean equilibrados, que sean responsables,
que sean hombres con un verdadero llamado a servir a Dios, con una vocación de servir a Dios con todo su corazón, capaces de dar su vida por Dios. Entonces, ese tipo de hombres equilibrados que estamos buscando son hombres que también son cuidadosos en seleccionar a su padre espiritual, no andan cambiando todos los días de padre espiritual. Yo no puedo cambiar de padre, es un problema si cambio de padre. Entonces, necesito buscar hijos que sean cuidadosos en la selección de su padre espiritual. Así como los padres deben ser cuidadosos en la selección de sus hijos espirituales, los hijos también deben ser muy diligentes en determinar la persona a quien han de someterse como hijos. El padre espiritual debe reunir dos requisitos fundamentales. En primer lugar, tener una visión clara a partir de la revelación de la palabra de Dios. Saber a dónde van. ¿A dónde van? A partir de la revelación de la palabra de Dios. No saber a dónde van por idealistas o porque son profesionales o porque han imaginado un rumbo o porque el éxito les ha marcado un derrotero a seguir. No, señores. El padre espiritual debe tener una visión clara a partir de la revelación de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, el requisito de un padre espiritual es que viva lo que predica. Vivir lo que predica, es decir, tener un compromiso inquebrantable con la visión. Tiene una visión, ¿no?, a partir de la revelación de la palabra de Dios, y tiene un compromiso inquebrantable con la visión recibida. El hijo debe estar seguro de que la persona a quien ha adoptado como su padre espiritual es la correcta, porque se está echando encima el deber de persistir en lo que aprende de él, reconociendo que este es un verdadero hombre de Dios. Por eso Pablo dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Entonces, ¿de quién has aprendido? Ojo, el padre espiritual que eres capaz de seleccionar o de elegir, porque tenés la obligación de persistir en lo que has aprendido de él. El segundo, porque el sexto punto que le vamos a marcar acá como condición de los hijos espirituales es obedientes. Hijos obedientes, es necesario que el hijo espiritual obedezca lo que su padre le pide que haga para ajustar su vida y su ministerio a la palabra de Dios, a lo que dice la Escritura. Por eso leíamos en Hebreos 13, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La obediencia de Timoteo se hace muy evidente cuando comparamos la segunda carta que Pablo le escribe con la primera carta que le escribe. Si hacemos esa comparación, la ponemos en paralelo, vamos a ver que, en primer lugar, en la primera epístola, Pablo le da órdenes directas y claras. Miren, en la primera epístola Pablo le da órdenes directas y claras. Le dice, esto manda y enseña. Es una orden. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, orden, otra orden más le está dando, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, otra orden, ¿ves? Permanece en ellas, otra orden para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado, otra orden, de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero en la segunda epístola, cuando le escribe la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, reconoce que Timoteo ha cumplido, obedeciendo las instrucciones recibidas. Segunda Timoteo 3, 10 y 11 le dice, pero tú has seguido mi doctrina. Has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Miren, ya no le da orden, le está diciendo, has seguido, has cumplido, has sido un hijo espiritual obediente. Y la séptima que vamos a mencionar como condición de los hijos es ser perseverantes. Vamos a dar esta séptima y también vamos a dar una octava, perseverante. Vamos a volver a Elías y a Eliseo. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteciendo que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío,
Qué raro, ¿no? Padre mío, ¿ven? La doctrina de paternidad. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, ¿de qué manera? Del mismo modo que la había golpeado Elías, la golpeó Eliseo, su hijo espiritual. Del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Un verdadero hijo espiritual, conforme al plan de Dios, persevera hasta el final. Estuvo hasta el final y lo vio cuando era quitado de él. Nunca abandona a su padre por el camino, lo acompaña hasta que éste acaba su obra y luego él mismo es quien continúa con la visión. Lo mismo sucedió entre Pablo y su hijo espiritual Timoteo. Ya cerca del final de sus días, de los días de Pablo, el apóstol estaba encarcelado en Roma, próximo a ser sacrificado, pero continuaba anhelando la compañía de su hijo espiritual, quien lo acompañó hasta el final. Le dice en la segunda epístola, procura venir pronto a verme, capítulo 4. En el 21, 4:21, procura venir antes del invierno. ¿Ven? Quería verlo, quería estar con él hasta el final. En su condición de verdadero hijo espiritual, Timoteo no podía cambiar la visión. Vieron que Eliseo golpeó de la misma manera las aguas que lo había hecho Elías. Timoteo tampoco podía cambiar la visión recibida de su padre espiritual, sino que debía continuar con la misma visión de su padre. Pablo destaca la fidelidad de Timoteo en la continuidad o en la continuación de la tarea que hizo Timoteo. Dice, mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual honrará a su padre espiritual y transmitirá exactamente su misma visión. Por eso dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, dice a los Corintios, es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Sigue transmitiendo la misma visión recibida de su padre. No había diferencia alguna entre la obra de Timoteo y la obra de Pablo. Ambos tenían la misma visión. No era la visión de Timoteo, no era la visión del hijo, era la visión del padre, la visión de Pablo, transmitida de padre a hijo. El resultado es que el hijo espiritual se hace tan necesario para la iglesia como el padre mismo. El hijo espiritual se hace tan necesario para la iglesia como el padre mismo. Por eso le dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encomendadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Hace la obra igual que yo. El octavo punto es que elegí hijos espirituales que estén dispuestos a perder. Pues la octava condición es dispuestos a perder. En este sentido, observamos la actitud de Eliseo en relación con aquellos que creen que pueden comprar la gracia de Dios o que pueden pagar el favor de Dios. Dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te luego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Eso fue Naamán el sirio, cuando fue curado de lepra, cuando Eliseo lo mandó al Jordán a sumergirse. Entonces, Eliseo no recibió nada, ni oro, ni plata, ni vestidos, ni nada precioso. Pero Giezi, que fue su criado, que fue el que Eliseo estaba preparando como hijo espiritual para que heredara su manto de siervo cuando Eliseo partiera. Miren lo que hizo Giezi. Nunca pudo llegar a ser el hijo espiritual de Eliseo, porque el espíritu de su padre no coincidía con su propio espíritu. Tenía su corazón puesto en las cosas materiales y se fue detrás de ello. Dice 2 Reyes 5, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Miren el carácter diferente. Por eso no pudo ser su hijo espiritual, por eso no pudo heredar el manto de siervo de Dios. Interesante es qué es lo que heredó Giezi.
Tristemente, Eliseo llega a la conclusión de que ese hombre no reunía las condiciones para llegar a ser su hijo espiritual. Dice, él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Y así como la herencia del manto de un siervo de Dios debe ser heredada por las siguientes generaciones, también la maldición se puede heredar. Giezi perdió la oportunidad de tener la doble porción del espíritu de su padre espiritual Eliseo. En cambio, ¿sabe lo que heredó? Heredó la enfermedad del extranjero, altamente contagiosa, como única cosa que él podía transmitir. Miren, si no, como que dice la Escritura, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Qué es lo que heredó Giezi? La lepra de Naamán, no el manto de Eliseo. La lepra de Naamán. ¿Y qué es lo que transmitió Giezi de generación en generación a sus hijos? La lepra de Naamán. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. La pregunta de Eliseo debe resonar hoy más que nunca en tus oídos espirituales y en los oídos de cada cristiano que aspira a ser un siervo de Dios. Es tiempo de tomar plata. Es tiempo de tomar plata. ¿Dónde está tu corazón? Es tiempo de que los que servimos al Señor nos hagamos tesoros en la tierra. El gran problema es cuando en lugar de lo espiritual, es lo material lo que se convierte en tu tesoro. Al respecto dice Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde hay ladrones que minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El apóstol Pablo también necesitaba dinero para alimentarse, ¿o no? Para vestirse, ¿o no? Para viajar, ¿o no? Pero las cosas materiales no eran el tesoro en que estaba puesto su corazón. Por eso podía decir a los filipenses, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nos ha tocado vivir en un tiempo muy difícil, donde la fe es bastardeada y utilizada por muchos como fuente de riquezas. Estos son palabreros que entretienen y engañan a la gente para sacarle su dinero, en lugar de hacer la obra del ministerio que es servir. Guardaos de los falsos profetas, dijo Jesús, que vienen a vosotros como con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. También esto es algo que heredarán los hijos espirituales de estos falsos siervos de Dios. Si el padre espiritual es un falso siervo de Dios, lo que va a heredar su hijo espiritual es esa misma genética espiritual. No lo duden. Lo que acabamos de decir no significa que los que trabajan en la obra de Dios no pueden vivir de su trabajo ministerial. Obviamente que sí. La Biblia es muy clara cuando afirma que el que sirve en el reino de Dios es digno de su sustento. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero cada siervo de Dios debe tener muy claro en su mente que el presente es un tiempo como el que le tocó vivir al apóstol Pablo, en que es necesario hacer sacrificios para revertir la imagen negativa que la sociedad tiene a causa del abuso hecho por muchos miembros de la iglesia institucional durante tantos siglos, prostituyéndose y transformándose en una institución mercantilista. Si nosotros sembramos, dice el apóstol Pablo a los Corintios, si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el orden de prioridades? ¿Dónde estaba el corazón del apóstol? Soportó inclusive privaciones
por poner en primer lugar el reino de Dios y el Evangelio de Cristo. Al igual que Eliseo, el apóstol Pablo consideró que no era tiempo de tomar plata. En su lugar, en uso de la autoridad que le confería su paternidad espiritual, aprovechó la oportunidad para establecer un claro ejemplo para que lo imitasen. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino por darlos a vosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Ese ejemplo está vigente todavía. Ese ejemplo está vigente todavía. La parábola del que va a edificar una torre establece el claro principio de que la persona que encara una determinada obra para el Señor y su reino se debe sentar primero para evaluar si está dispuesto a renunciar a todo lo que posee. Es decir, poner todo en segundo plano, asegurándose de tener la meta clara y poder llegar a concretarla. Cualquiera que no sea capaz de hacer esto va a ser un frustrado en su ministerio. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Jesús descarta definitivamente a todo aquel que no es capaz de renunciar a todo lo que posee. No te sirve un hijo espiritual. A ver, padres que están buscando hijos espirituales, no te sirve un hijo espiritual que comienza la obra con entusiasmo y luego abandona porque no es capaz de pagar el costo que requiere alcanzar la meta. Siguiendo el modelo de Jesús, debemos buscar hijos espirituales que estén dispuestos a renunciar a la ambición materialista, pues Él mismo, Jesús mismo buscaba esta clase de seguidores. ¿Vieron? Estaba Mateo en el banco de los tributos y dejó todo y siguió a Jesús. Estaban Pedro, Andrés su hermano, Juan, Jacobo, los hijos de Zebedeo, todos con sus empresas de pesca, dejaron todo, dejando las redes y a su padre, siguieron a Jesús. En este sentido tenemos un asombroso ejemplo en el profeta Samuel. Y es mi oración que Dios, en su infinita gracia, permita que al llegar al final de nuestros días podamos pronunciar las mismas palabras que dijo Samuel y las podamos pronunciar ante la iglesia. Y decir ante los hijos de Dios, ahora pues, los hijos de Dios y nuestros hijos espirituales también, ante la iglesia y ante nuestros hijos espirituales, todos reunidos ahí, antes de partir a la presencia de Dios, que podamos decir como Samuel las siguientes palabras. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros, y yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. ¡Qué bueno! Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado coima, para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día, de que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, amén, así es, así es. Y en noveno lugar, elegí hijos espirituales que estén dispuestos a hacer las mismas cosas que haces vos. Dispuestos a hacer las mismas cosas que su padre espiritual. El hijo no tiene que hacer otra cosa, sino que debe hacer exactamente lo mismo que su padre espiritual. Si cambia la visión a otra diferente, ya no es un hijo fiel. Es en realidad un impostor y será un siervo enfermo, como Giesi, y solo tendrá enfermedad para heredar a su descendencia. Por eso los hijos espirituales deben ser muy cuidadosos en conocer profunda y detalladamente la visión del siervo de Dios, para poder elegir a su padre espiritual si puede incorporar su visión como propia. Si no puede incorporar su visión como propia, no lo elijas como padre espiritual.
Por eso los hijos espirituales deben ser muy cuidadosamente en conocer, cuidadosos en conocer la visión del Padre espiritual que van a elegir. Porque la doctrina de la paternidad espiritual no es un ritualismo religioso que hay que cumplir, es una relación que transmite la genética espiritual del Padre al Hijo. El Hijo espiritual debe recibir la misma revelación de la palabra que su Padre y hacer propia su visión, abrazando la compasión, lealtad y con compromiso. El componente de lealtad en la relación es esencial en la doctrina de la paternidad espiritual, ya que muchas veces se observa que por razones de protagonismo económicas o de poder, probablemente, muchos hijos la pierden en relación con su padre espiritual. Ya hemos dicho que hijo es descendiente, sucesor o heredero de alguien. Tu hijo espiritual es tu descendiente espiritual que te va a suceder en la realización de la tarea a la que te ha llevado la visión recibida de parte de Dios por la revelación de su palabra, y que heredará la unción que tú tienes haciendo las cosas de tu mismo modo. Dice que tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco, en 2 Reyes 2:8. Pero un poco más adelante, en 2 Reyes 2:13 y 14, dice que Eliseo alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo. Las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. En 10º lugar, tenés que elegir hijos que estén dispuestos a permanecer en la casa de su padre espiritual. Hijos que estén dispuestos a permanecer en la casa de su padre espiritual. El hijo debe permanecer en la casa de su padre. Esto es así, no al revés. Es como el hijo pródigo. Tiene que permanecer en la casa del Padre. Es así y no al revés. Muchas veces los hijos espirituales que se te acercan pretenden que su padre espiritual les anden atrás, persiguiéndolos y rogándoles que hagan lo que tienen que hacer. Pero esta actitud no tiene relación alguna con la doctrina bíblica de la paternidad espiritual. No es obligación del padre andar detrás del hijo para instruirlo, sino que es obligación del hijo permanecer al lado de su padre para recibir su formación en la revelación y en la visión y aprender a realizar la tarea. Veamos los siguientes textos bíblicos que así lo demuestran. En primer lugar, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y el campo. Otro pasaje dice: cuando se alejó de la multitud, entró en casa y le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. ¿Ven? Los discípulos venían en pos de Jesús. Otro pasaje dice: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? En Marcos dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. También en Marcos dice: en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. En la parábola del hijo pródigo, el padre no fue a donde estaba su hijo, sino que se quedó en casa esperando a que regresara. Es necesario que los hijos sigan a los padres porque la paternidad espiritual se ejerce en la casa del padre y no donde el hijo quiere. Vemos este último texto, el de Lucas 15:20, que dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Espero que esta lección les resulte de utilidad.